El geólogo Cristian Mauricio López Vélez tiene una maestría en Ciencias de la Tierra y actualmente es el coordinador del proyecto de monitoreo e investigación volcánica en Colombia a través de los observatorios vulcanológicos y sismológicos del Servicio Geológico Colombiano, sobre lo cual versará su presentación. Sus actividades de investigación están relacionadas con el monitoreo de datos sismológicos, las fuentes de formación en ambientes volcánicos, sismotectónica y geodesia. Con ustedes, el geólogo Cristian López. Buenas tardes para todos. Dentro de estos 100 años que memoran todos los trabajos geológicos que ha hecho el Servicio Geológico, la actividad volcánica en Colombia y el monitoreo volcánico como tal no tiene más de 30 años. Apareció, como muchos de ustedes saben, con una actividad en el volcán Nevado del Ruiz. Dentro de lo que trataríamos hoy sería principalmente cómo inició ese monitoreo y la investigación volcánica en Colombia, digamos, de manera formal. Cómo era ese monitoreo volcánico antes y cómo, de acuerdo a todo lo que tenemos, a la institucionalidad que se tiene, cómo nos encontramos después de 30 años y después de tener, digamos, a cuestas una tragedia como la que ocurrió hace 30 años en Armero y en el occidente del Ruiz, en el departamento de Caldas, y cómo a raíz de lo que tenemos hoy en día se ha podido hacer gestión de riesgo volcánico en el país. Antes de poder hablar de hace 30 años, de cómo inició ese monitoreo volcánico en Colombia de manera formal, es inevitable que tengamos que hablar de escritos tan antiguos como de 1553, donde se mencionaban todas las travesías, se mencionaba ya actividad volcánica mientras se hacían recorridos hacia el Ecuador, y cómo se mencionaban volcanes que podemos asumir que se trataba de Galeras, del Puracé y obviamente del Nevado del Ruiz. Ya como tal, después en este caso, de unos sismos muy importantes que ocurrieron en diciembre del 84, que fueron sismos sentidos, en este caso en la ciudad de Manizales, generó pues un pánico importante que suscitó, una respuesta de la sociedad en ese momento. Al siguiente día de esta actividad, personas en el área de influencia del volcán registró la presencia de manchas de color amarillo que se identificaron como azufre. Entonces digamos que ahí arrancó toda esa reactivación del volcán, ¿cierto? No teníamos las estaciones que tenemos hoy en día, y a raíz de todo eso se empezó a generar una comisión de vigilancia del Nevado del Ruiz. Se generaron diversos comentarios, pero se realizó, que hubo muchas actividades que se enfocaron a hacer ese diagnóstico previo a lo que ocurrió el 13 de noviembre del 85. Es decir, un mes antes de la erupción, un poco más de un mes, se entregó un primer mapa que llamaron un mapa de riesgo, pero un mapa de amenaza. A solicitud del doctor Álvaro Leiva, en ese momento hubo participación no solamente del Ingiominas en el momento, sino que de la academia, con personal, con científicos de la Universidad de Caldas, de la Universidad Nacional, de centrales hidroeléctricas como ISA, la CHEC, y que ya posterior a eso, pues ocurre la erupción. Se sabía que el volcán tenía una inestabilidad muy importante, estaba con una actividad y hubo la erupción del 13 de noviembre. Posterior a eso los estudios continuaron. Esto ya hace parte del Comité de Estudios Vulcanológicos en diciembre ya del 85, después de la erupción. Ese monitoreo que se realizó en el 85 se conformó inicialmente por un monitoreo sismológico de 4 estaciones instaladas de manera equidistante
digamos que para intentar hacer algunas aproximaciones de lo que estaba ocurriendo en el volcán desde la parte sismológica. Y se conformó esta red de monitoreo. Adicionalmente, se complementaron los estudios de la actividad del volcán con mediciones de deformación volcánica, obviamente con los equipos con los que contábamos en ese momento. Y desde estos equipos en específico necesitaban ser digamos, cambiados en el volcán, mirar el registro 24 horas posteriores a lo que registraba el volcán, ya que no se contaban con sistemas telemétricos, y desde donde fincas cercanas al edificio volcánico, a más o menos 10 kilómetros del volcán, del cráter Arenas, se hacían todo este tipo de actividades. Posterior ya de la erupción, obviamente llegaron muchísimos equipos, llegaron de todo tipo digamos, de apoyo, y ya se instalaron sistemas de tipo telemétricos. Acá está la doctora Marta al frente digamos, del monitoreo de lo que estaba ya registrando, ya no 4 estaciones, sino más estaciones de monitoreo volcánico. Aquí hay una parte muy importante que resaltar de una vez, es que con esto digamos que nacieron muchas cosas en el país dentro de la gestión de riesgo volcánico. Hace 30 años también inició, digamos que manejamos unos convenios con las universidades, digamos, en este caso para los 3 observatorios, con 3 universidades locales, y donde muchas personas de vulcanólogos que están con nosotros acá, pues hemos hecho parte digamos, de toda esa trayectoria, como en este caso, acá están 2 personas, Gloria, John y la doctora Marta, que no alcanzó a ser estudiante, pero sí toda esa trayectoria, digamos que ha dado frutos y se ha podido hacer escuela, en donde digamos que todas esas personas que han salido de los observatorios han podido complementar los actuales observatorios de Popayán y Pasto y los observatorios que están constituidos y institutos en otras partes del mundo. Ya con toda la entrada del monitoreo de la parte telemétrica, pues ya podíamos tener sismogramas telemétricos, ¿cierto? Este fue el primer sismograma telemétrico, que fue el 17 de noviembre del 85. Adicionalmente se realizaban muestreos geoquímicos, mediciones complementarias de deformación, medidas digamos, de la parte geoquímica y fisicoquímica del volcán, y se empezaron a elaborar ya informes técnicos porque el volcán no hizo erupción y quedó tranquilo. El volcán desde el 85 hasta más o menos 1991 tuvo muchísima actividad, mucha ceniza. Digamos que las principales fue lo que pasó en el 85, pero también procesos importantes en el 89 y muchísimos episodios de actividad sísmica y cambios en la actividad volcánica, incluyendo hasta el año 91. Entonces, toda esa información ya era parte de las redes que se tenían en su momento, y en donde acá, por ejemplo, está de los primeros computadores, digamos, portátiles que se tenían, que fue operado por el doctor Alberto hace 30 años, y toda esta información era procesada y digamos que este era el resultado que teníamos en el momento. Ese trabajo de hace 30 años digamos que era básicamente analógico, era con cilindros ahumados, donde digamos que se tenía todo el registro sismológico, y así se hacía, y se hizo hasta, no sé, tal vez el último observatorio que dejó esta parte analógica fue el observatorio de Manizales, pero ya obviamente ya no tenemos esta parte que era más analógica, sino que ya tenemos toda la parte digital, digamos, que entró, lo que nos permite hacer un diagnóstico mucho más ajustado de todos los parámetros que monitoramos, no solamente desde la parte sismológica. Entonces obviamente ya las salas de monitoreo, ya las redes, lo que podemos sacarle a las señales es mucho mayor. Asimismo, desde la parte de instalaciones en la sismología, se ha tenido una evolución muy importante, desde la parte instrumental como desde la parte operativa. Estas son diferentes jornadas que
donde se realizaban todos los mantenimientos y operaciones de la actividad, personas muy fuertes, ¿cierto? Personas que no necesitaban equipo de campo. Y cómo eso empezó a evolucionar de tal manera, este caso es la primera estación banda ancha instalada en Colombia en un volcán que fue en el volcán Galeras, era un STS-2 donde ya tenía un periodo de 120 segundos. Un periodo de 120 segundos implica que podía, digamos, tomarse frecuencias de 0.008 hercios. O sea, podíamos ver muchas cosas que no podíamos ver con otro tipo de instrumentación. Y se intentaba ya hacer una aproximación digamos, al análisis multiparamétrico de diferentes parámetros para hacer el diagnóstico de la actividad. Hoy en día, el Servicio Geológico Colombiano, a través de sus observatorios, ya cuenta con estaciones multiparamétricas, sensores de diferente tipo, con diferente rango dinámico, de acuerdo ya a las necesidades y a lo que vaya mostrando cada volcán, y con una infraestructura que permite tener una autonomía importante para hacer un diagnóstico continuo y en tiempo real de la actividad volcánica. Y también intentando teniendo todos los parámetros de medición desde la parte geoquímica, geofísica y geodésica, tener digamos, una correlación importante de la actividad que se esté presentando en cada uno de los 21 volcanes monitorados por el Servicio Geológico Colombiano. De igual manera, el Servicio Geológico, en el antes y Geominas, hacían mediciones de topografía, digamos, clásica, ¿cierto? Hay algunas caricaturas de Luis Fernando Guarnizo y algunas de su hermano, donde digamos que los que pudimos trabajar con topografía convencional, pues las miras ¿cierto? Eran para transportar eran tediosas, ¿cierto? La elaboración de mojones, los perfiles, etcétera. Hoy en día el monitoreo desde la parte geodésica la realizamos digamos, con otra óptica, optimizando los recursos y digamos, teniendo en cuenta muchos demás parámetros para el monitoreo volcánico, para lo cual tenemos distanciómetros, tenemos estaciones GPS portátiles que complementan campañas gravimétricas, estaciones GPS permanentes, inclinómetros electrónicos, y estamos hondando digamos, en lo que tiene que ver con sensores remotos, con la adquisición de imágenes para poder hacer ese diagnóstico, digamos, que más confiable, a veces incluyendo mejorando la parte de seguridad para los científicos que tienen que ir hasta las faldas de los volcanes. En la parte de geoquímica fue algo similar, mediciones in situ de los volcanes, de las fumarolas, de las fuentes termales, equipos que ocupaban su propio lugar dentro de las camionetas. Hoy en día los equipos son mucho, digamos que más completos, digamos que más sencillos de operar y ocupan menos espacio. Hoy en día en la parte de geoquímica contamos con espectrómetros para determinar las concentraciones de dióxido de azufre. Esta es una estación meteorológica completa que permite determinar muchísimas variables desde la parte meteorológica, y acá está el contraste con un anemómetro, en donde ya no contamos con un anemómetro que había que operarlo manualmente, a estaciones que nos envían información en tiempo real. De igual manera, modelamientos desde esa parte digamos que lo que tiene que ver con las dispersiones de posibles caídas de ceniza asociadas con la actividad volcánica, bueno, adicionalmente, esas imágenes satelitales que han entrado como digamos, a mejorar ese diagnóstico de la actividad, ya que podemos tener esa información, digamos, disponible en cualquier momento. Una parte muy importante dentro de la actividad volcánica se ha hecho a partir de sobrevuelos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es necesario corroborar diferentes procesos dentro de los volcanes, y asimismo se hacen hoy en día. No ha cambiado mucho, obviamente la tecnología cambia, y de igual manera contamos con imágenes que nos permiten corroborar cierto tipo de procesos que van ocurriendo dentro del edificio volcánico. En la parte electrónica, estas las redes que se utilizaban antes, bueno, complejas, ¿cierto? Y en donde se menciona, la parte electrónica es compleja, ¿cierto? Las telemetrías, las topologías cambian, y hoy en día contamos con estructuras. Las comisiones de campo sí siguen siendo igual de difíciles, ¿cierto? Las condiciones atmosféricas, en este caso estaciones completamente tapadas de hielo,
digamos que nieva a veces constantemente, bueno, y los demás problemas de campo que los geólogos y los que trabajan en volcanes y en geología en general, pues nos encontramos a diario. Las topologías de dichas redes ya son mucho más complejas, pero digamos que más organizadas, con el fin de tener información, digamos, fidedigna en cualquiera de las 3 sedes del Servicio Geológico Colombiano encargadas del monitoreo. Hoy en día continuamos haciendo el monitoreo desde la parte, digamos, básicamente de la geofísica, la geoquímica y la geodesia. Estas eran las digamos, antiguas salas de monitoreo. Hoy en día contamos con las 3 regionales, con los 3 observatorios vulcanológicos del Servicio Geológico, en donde ya contamos con tecnología de punta para digamos, para las salas de monitoreo, para que toda esa información de todas esas estaciones llegue hasta los observatorios. Siguiendo, digamos, el principio que se maneja a nivel mundial, tenemos diferentes equipos que complementan ese monitoreo, en donde hoy en día podemos decir que tenemos más de 500 estaciones encargadas de no monitorear un volcán como era el Ruiz en el 85, sino 21 volcanes, y no 4 estaciones, sino más de 500. Ese es un avance muy importante que ha tenido digamos, Colombia como tal en el monitoreo, y se puede ver como el avance en ese sentido. Ya en la parte de gestión de riesgo, quiero hablarles de unos casos muy particulares, no quiere decir que sean los únicos, pero tenemos el Nevado del Ruiz, tenemos el Galeras, Nevado del Huila, Machín y Chile Cerro Negro, como los que tenemos como más en mente, que han tenido crisis volcánicas durante los últimos 30 años, y gracias a que tenemos las actuales redes de monitoreo y tenemos esta experiencia, hemos podido hacer gestión de riesgo exitosa en el país. Y finalmente del Nevado del Ruiz, que ha tenido una actividad durante los últimos 6 años. En el Nevado del Ruiz ustedes conocen la erupción del 13 de noviembre del 85, los problemas que generó, los daños, y lo que pasó en Armero y en el departamento de Caldas, ¿cierto? Donde lastimosamente murieron 25.000 compatriotas. Las personas conocen esta imagen, que lo que era Armero, pero realmente las dimensiones de Armero eran estas. Esa imagen, que era la que normalmente conocemos, que era esta, que la muestran en muchos lugares, solamente representa un cuadro de lo que era realmente lo que pasó hace 30 años. Ya en cuanto a Galeras, desde 1989, cuando empezó con una actividad importante, se vio la necesidad de hacer el monitoreo, y gracias a que se conformó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto, se han podido afrontar diferentes crisis después del 89, en donde solamente entre 2004 y 2008 más de 17 procesos eruptivos han sido posibles realizar dicho monitoreo, haciendo una gestión exitosa del riesgo volcánico. Asimismo, en el Nevado del Huila, la doctora Marta ya les había comentado un poco de esto, pero de igual manera, de previa actividad, si no tuviéramos monitoreo, no tendríamos el registro de su actividad, digamos, que precediera un proceso eruptivo. Entonces, también al saber esto, pues se hacen otro tipo de cosas enfocadas a hacer una buena gestión. Y pues estas ya las habían visto, un monitoreo de los flujos de lodo. Se sabía que había hecho una erupción, se sabía que posiblemente esté bajando desde la parte instrumental un flujo de lodo, y digamos que se hizo una de las mejores gestiones en cuanto a riesgo volcánico. Esta la voy a pasar muy rápido porque de pronto va a ir del ARL, pero estas eran comisiones que, sin importar esa actividad que presentan los volcanes, los vulcanólogos del Servicio Geológico están dispuestos en todo momento, digamos que independientemente de las condiciones. En este caso fue por una necesidad, debido a que los puentes asociados con la erupción pues ya no existían. En el Cerro Machín, sin hacer erupción, ¿cierto?, en el 2008 presentó una actividad muy importante de fractura, ¿cierto?, asociado a fracturamiento de roca dentro del volcán, con sismos importantes de hasta 4.8, en donde muchas personas que viven en el área de influencia del volcán, digamos que obviamente evacuaron, hubo mucho miedo, ¿cierto?, pues por la misma actividad, y gracias al monitoreo y a la gestión de riesgo se pudieron hacer diferentes actividades enfocadas a poder hacer ese seguimiento de la actividad sin necesidad de que más desastres ocurran.
En Chile, Cerro Negro, digamos que es de los más recientes junto con el Ruiz, empezó una actividad en 2014 con un sismo volcánico, digamos que considerado el más grande que ha tenido el país, instrumentalmente hablando de 5.6, 5.8, y presentó muchísima actividad, más de 7.000 sismos por día, y gracias a todo ese monitoreo y a las redes que tiene el Servicio Geológico Colombiano, de igual manera se hizo gestión de riesgo volcánico. Además, que demandó digamos que un trabajo interinstitucional, y en este caso con otro país, con otro par, en cuanto al monitoreo de los volcanes, que en este caso es con Ecuador, ya que compartimos la mitad del volcán. Entonces digamos que se ha tenido que dinamizar mucho esa cooperación y ese intercambio de información. Y ya el Nevado del Ruiz, para finalizar, ha presentado una actividad muy importante desde 2010. Acá ven pues toda la actividad de fluidos, de fractura, en donde desde 2012 tuvimos 2 procesos eruptivos, cambios muy importantes en la desgasificación del volcán, ya que es uno de los volcanes a nivel mundial que más emite dióxido de azufre, y asimismo cambios correlacionables entre todas las técnicas, geodesia, geoquímica y sismología. Durante los últimos ya casi 2 años se ha presentado muchas emisiones de ceniza que, gracias al monitoreo en tiempo real y digamos que al diagnóstico de dicha actividad, se ha podido, digamos que, mantener ese monitoreo y mantener informados a todos los tomadores de decisiones que tienen que ver con el volcán Nevado del Ruiz. Se han podido preparar simulacros y reuniones con diferentes entidades del tipo operativo. Ya para finalizar, adicionalmente a lo que tiene que ver con el monitoreo, se hace investigación, obviamente en las áreas que les comentaba, sismología, en geodesia y en geoquímica, con el fin de que todo lo que en últimas, digamos que la parte más importante, que es el monitoreo, pueda tener más información para dar un diagnóstico más acertado, sin querer decir que no haya incertidumbre de los procesos volcánicos, porque hay mucha incertidumbre, pero gracias a la investigación y el monitoreo, pues podemos hacer, digamos que, ajustarnos y jugar un poco más con los niveles de actividad y estar con más grado de seguridad de qué es lo que está ocurriendo dentro de un volcán. Ya para finalizar, quisiera dar gracias a todos los que tienen que ver para poder hacer esto posible, ¿cierto? Que son desde la parte de ingenieros electrónicos, operarios, físicos, topógrafos, ingenieros, químicas, y la parte administrativa, pues, que también es una parte muy importante, incluyendo abogados, financieros, etcétera. Y obviamente pues a los geólogos que hacen una parte muy importante y que hacen real todo este proceso. Muchas gracias. Para alguna pregunta, si alguien tiene entre los asistentes. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería saber si el Servicio Geológico Colombiano, para esa época de la destrucción de Armero, le había comunicado a la población para evitar este desastre, porque un año muy duro para Colombia. Primero tuvimos la toma del Palacio de Justicia, y 8 días siguientes creo que fue la destrucción de Armero. O si de pronto tienen planeado, entre la propaganda que haga el Servicio Geológico, colocar como vallas para que la población sepa que hay zonas donde no se pueden habitar, o que están con mayor exposición al riesgo. Gracias. Bueno, como les comentaba, o sea, en el 85, casi que un año antes, se iniciaron muchísimas labores. Hubo muchísimas personas preocupadas por la actividad del volcán y se hicieron muchos esfuerzos para que no pasara lo que lastimosamente pasó. Es tanto que, como les comentaba, el 20 de julio ya teníamos una primera red sismológica. Teníamos al 7 de octubre del 85 ya un mapa donde contemplaba perfectamente Armero, y digamos que ya lo que sucedió después fue un conjunto de cosas, ¿cierto?, que complicaron, digamos que no teníamos lo que tenemos hoy en día. Ustedes saben que con el Ruiz nació inclusive la cooperación que ha tenido muchísimos países en el mundo, que ya mantenemos, digamos que ya más abiertos a ese tipo de comunicación y a intercambio, como fue el VIDA, ¿cierto?, el Servicio Geológico de Estados Unidos, digamos que JICA, desde el Gobierno de Cooperación de Japón, Alemania, ¿cierto?
nació casi que con la actividad del RUIS y obviamente lo que hoy en día es la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Entonces se hicieron muchísimas cosas, ¿cierto? Hoy en día se sigue haciendo, no más el año pasado, digamos que dentro de las jornadas conmemorativas de la erupción de 30 años de la erupción, se entregó la tercera versión del mapa de amenaza del Nevado del Ruiz, en donde lo que se hace es ajustar lo que ya teníamos, ¿cierto? Obviamente de acuerdo a los avances tecnológicos que se van dando y sobre todo a que vamos involucrando modelamientos que vemos que no teníamos esa capacidad hace 30 años, se va ajustando y se va mejorando digamos en este caso los mapas de amenaza. Y ahorita Gloria les va a comentar todo lo que hacemos para que esto, que es lo que es el monitoreo, valga la pena, que es llegarle a las personas, llegarle desde los niños, ¿cierto? Porque sabemos que muchos de ellos podrían ser alguna vez alcalde, puede ser algún tomador de decisión, o sea, son una parte muy importante para lo que nosotros queremos o visualizamos como apropiación social del conocimiento geocientífico, porque pues toda esta investigación, todo este monitoreo, si queda ahí, pues sabemos que queda, digamos que mocho, ¿cierto? Entonces, ahorita también se va a ver todo lo que se ha hecho en ese sentido y no sé. Gracias, Cristian. Reitero entonces a la última conferencia de la tarde, la doctora Gloria Patricia Cortés nos ampliará este tema de la apropiación social del conocimiento en riesgo volcánico. Le agradecemos a Cristian, por favor no se vaya, Cristian. Le agradecemos a Cristian habernos ampliado este capítulo de la historia de Ingiominas y recordarnos que alguna vez fuimos jóvenes. Cristian, el reconocimiento a su presentación, el Servicio Geológico le hace entrega del símbolo del simposio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.